Saludos cordiales, estimados participantes. Es para mí un placer darle la bienvenida a este nuevo laxo académico en lo que refiere a la materia de programación 3. En la misma estaremos viendo como lenguaje de programación el lenguaje PHP. Para ello deben de contar ya con conocimientos previos en HTML y CSS. De no tenerlos, por favor, indíquenmelo en lo que es el foro de dudas, de manera tal de que yo pueda entonces tomar algún tipo de acciones para que ustedes puedan conocer y manejar también esos lenguajes de programación. Entrando ya en lo que es materia, vamos a conocer y vamos a hablar de lo que corresponde al plan de evaluación. No abro la imagen, la cámara, por el tema de la conexión, para que la misma sea un poco más fluida. Por eso no estoy abriendo la cámara. Vamos a ver, aquí podemos ver nuestro plan de evaluación. El mismo está compuesto por dos actividades sumativas. Un cuestionario, el cual está compuesto por 10 preguntas. Las mismas se ordenarán son de forma aleatoria, de un banco de preguntas. Igualmente, para el soporte o como apoyo a esta actividad sumativa, ya cuentan en plataforma con un bloque de preguntas, de 60 preguntas, las cuales van a servir como apoyo, un banco de preguntas que les va a permitir realizar sin ningún tipo de problema esta primera actividad sumativa. Lo que corresponde a la actividad sumativa número 2 va a estar conformada, va a estar compuesta de la siguiente forma. Para la misma deberán desarrollar un software donde utilicen las herramientas de PHP. Obviamente deben de hacer los formularios a través de HTML, CSS. En este sentido, deberán desarrollar un software que permita llevar el registro de los productos de un supermercado. Para realizar la misma, deben de tomar en consideración de que deben contar con una base de datos. La misma debe registrar los productos, proveedores, empleados del supermercado. Para ello, deben de tomar en consideración lo que son la declaración de las variables de acuerdo a los estándares de programación y el tipo de datos a utilizar, declaración y uso de objetos, declaración y uso de clases, de superclases y subclases, y por supuesto la conexión a la base de datos. Y este software debe permitir buscar, incluir, actualizar y borrar un artículo de nuestra base de datos, o lo que se conoce como un group. Dentro de esta misma actividad sumativa, se sugieren una serie de recursos que les va a permitir contar con las herramientas y los conocimientos necesarios, las competencias necesarias para poder desarrollar esta actividad sumativa de igual manera, de forma sencilla. Ok. Vamos entonces ahora a comenzar a conversar un poco sobre lo que es PHP, qué es PHP, cómo funciona, para qué nos sirve PHP. Aquí en esta presentación vamos a conversar sobre lo que es la estructura del lenguaje de PHP,
Y además vamos a ver cómo nos permite realizar aplicaciones dinámicas y potentes en entornos web. Ahora, PHP es un lenguaje de programación de uso general, de código del lado del servidor. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que se realiza en PHP se ejecuta del lado del servidor, a diferencia de CSS, HTML y JavaScript que se ejecutan del lado del cliente. ¿Okay? Originalmente fue diseñado para el desarrollo de páginas web dinámicas. El código de PHP es un código interpretado por un servidor web. PHP es acrónico de Pre-Hypertext Processing. Entonces, como ya sabemos entonces, PHP es un lenguaje de programación de uso general, que es un lenguaje interpretado, es decir, simplemente necesitamos un intérprete, en este caso es un navegador web, cualquier tipo de navegador web que nosotros tengamos a bien utilizar. Para los requisitos del uso de PHP se requiere un editor de texto, que puede ser Visual Studio Code, Sublime Text, NextBeam, HP Store, Eclipse, Atom, entre otros. Un servidor local, en este caso se conocen como servidores Apache, que puede ser el SAM, puede ser OnePage Server, el Laragon, DeepNanny, MAM, ACPSP, entre otros. Y por supuesto, un explorador web, que es quien va a interpretar todo el código que nosotros desarrollamos en nuestro editor de texto o nuestro IDE de programación para que el mismo pueda ser ejecutado o mostrar lo que nosotros hemos desarrollado a través de PHP. Dentro de las características de PHP tenemos, por supuesto, que posee una sintaxis fácil y además es muy rápido también de aprender. Tiene su sintaxis muy similar a otros lenguajes como Java, como C, lo que les permite facilitar el aprendizaje y la comprensión del mismo. Por otra parte, cuenta con una amplia comunidad de desarrolladores. Esta comunidad es muy activa y muy grande, lo que se traduce en que siempre se va a contar con recursos y ayuda al momento que se necesite. La estructura básica de un programa PHP está en las etiquetas de PHP como tal. Estas etiquetas son las que nos van a indicar cuándo inicia y cuándo finaliza un código PHP, porque estos códigos pueden estar insertos dentro de un código HTML o como un módulo aparte de esa página como tal. Entonces, un programa PHP inicia y termina con unas etiquetas. En el caso del inicio, es el signo de menor, signo de interrogación y las letras PHP. Y al final del código, ya una vez que hemos terminado de escribir nuestro código, vamos a colocar un signo de interrogación y posteriormente el signo de mayor. Todo código de PHP se escribe dentro o entre esas dos etiquetas. Las variables y los tipos de datos utilizados en PHP, pues se pueden declarar la diferencia de otros lenguajes de programación. Aquí tú puedes declarar las variables sin especificar el tipo de datos al cual hace o está relacionada esa variable, puesto que al usted colocar cuál es el valor de esa variable, ya PHP interpreta qué tipo de datos es el que usted está usando allí. Automáticamente él va a detectar ese tipo de datos. Las variables en PHP se colocan, o los nombres van inicialmente con un signo de dólar y posteriormente puede ir una letra o un
guión bajo o underscore. Normalmente siempre se trabaja signo de dólar y seguido de una letra. Posterior a esa letra podemos utilizar cualquier, perdón, cualquier estándar de programación, que pudiera ser el camel case, pudiera ser el case, el upper case, el lower case. Normalmente lo que se usa de programación como ya como estándar en PHP es el snake case. De manera, más adelante vamos a ver de qué estamos hablando. Y por supuesto, los condicionales y los bucles. Estos condicionales y bucles son fundamentales para la estructura de un programa de PHP, puesto que estos van a permitir controlar el flujo de ejecución del código que se está llevando o se está desarrollando o se desarrolló para ponerlo en funcionamiento. La estructura básica de un programa de PHP, sigamos con los tipos de datos. Los tipos de datos utilizados son los booleanos. Los booleanos son aquellos datos que permiten solo dos valores, verdadero y falso, o 1 y 0. Los enteros o integer, que están compuestos por los números enteros, los floats o flotantes, que son aquellos que, por supuesto, poseen decimales, y las cadenas o string, que son las cadenas de texto que nosotros normalmente colocamos, con bien sea un mensaje o un dato en específico, como un nombre, un apellido, una dirección. Las variables y las constantes de PHP son contenedores que almacenan valor. Estos pueden ser numéricos, cadenas de texto, booleanos, entre otros, pero a diferencia de las variables, las constantes solo tienen un valor el cual no cambia durante la ejecución de un programa. Como sabemos, la variable es un contenedor en el cual vamos a ir almacenando un dato, pero esa variable puede ir cambiando el valor que tiene asignado en la ejecución de un programa. A diferencia de las constantes, las cuales les definimos el valor y ese valor no cambia en ningún momento durante la ejecución del software. Un ejemplo de una constante pudiera ser el número pi. Pi es 3,1416, entonces al nosotros establecerlo como una constante, cada vez que necesitemos usar pi, simplemente usamos el nombre que le hayamos dado a esa constante. Ahora, PHP también utiliza operadores. Los principales operadores que podríamos mencionar son los operadores aritméticos, que son los que nos permiten realizar las diferentes operaciones aritméticas y matemáticas, como suma, multiplicación, división, potenciación, resto, entre otras. Los operadores lógicos, que estos nos van a permitir evaluar expresiones condicionales y o combinar condiciones para un control de flujo más eficiente dentro de nuestro programa. Y por último, los operadores de asignación. El operador de asignación en PHP se utiliza para asignar valores a una variable o constante, o puede hacer también un arreglo, ya sea unidimensional o multidimensional. Dentro de los operadores lógicos tenemos la suma, la resta, la negación, la multiplicación, división, porcentaje, que en este caso es resto, y la exponenciación, que lo podríamos hacer con este signo o simplemente colocando dos asteriscos. Dentro también de los operadores de asignación, es lo que nos permiten asignar valores. El más utilizado es el igual. El igual nos permite asignar un valor a una variable. Cuando usamos el signo de más y el igual, estamos diciendo que a una variable le vamos a incrementar un valor que nosotros vamos a definir en este caso. Si vemos acá, y aquí estamos inicializando una variable
Entonces, A con un valor de 10. Cuando usamos esta asignación, le decimos que es esta variable más igual 5, es decir, a este 10 le estamos sumando 5. Esto implica que ahora esta A no va a valer 10, va a valer 15. Ahora, si fuese un código y seguimos con la siguiente línea, que sería la línea de ejecución, tenemos que restar y asignar. No es más que colocar nuestra variable, el signo de menos, igual, y el número que queremos, en este caso, descontar de nuestra variable. Entonces aquí nuestra variable varía 15, aquí le restamos 5, y nuevamente nuestra variable vuelve a valer 10. Ahora, multiplicar y asignar, al igual que los anteriores, simplemente lo que me permite es multiplicar la variable por un número que yo designo. En este caso, designamos el 5. Ya nuestra variable varía 10 nuevamente. 10 por 5 son 50. Es decir, nuestra variable aquí vale 50. Ahora, el dividir y asignar, entonces, esto va a permitir que nos divida entre un número que nosotros determinamos. En este caso, la variable que valía 50, ahora la vamos a dividir entre 5. Y nuevamente nuestra variable vale 10. Y el de concatenación y asignar, es decir, yo aquí se coloca un punto y el igual. Entonces que en PHP para concatenar se utiliza el punto. Ahora bien, si aquí decimos que dólar $A, es nuestra variable, le concatenamos igual, es el valor de A. Es decir, ¿qué nos va a imprimir aquí? Aquí nos va a imprimir 10, es el valor de A. Eso es lo que nos va a dar. Igualmente los operadores nos permiten realizar operaciones de forma más corta, pero en este caso si tenemos aquí que A más igual a 5 es lo mismo que dijéramos que dólar A más 5. Operadores de comparación. Estos nos permiten realizar comparación entre dos valores. Estos son importantes a la hora de que nosotros estamos realizando ciclos, estamos realizando el control de flujo de nuestro programa por medio de validaciones, por medio de bucles, y esto nos va a permitir llevar un mejor control. El primero es el igual. Aquí preguntamos que si algo es igual a algo. En este caso podemos ver que simplemente se toma en consideración el dato que esté contenido, sin tomar en cuenta qué tipo de dato es. Si vemos aquí en el ejemplo, tenemos 1 es igual a 1, pero ese 1 final es un string porque está colocado dentro de comillas. Y la respuesta que va a dar es que es verdadero, porque él le estamos preguntando que si 1 es igual a 1, no qué tipo de dato es. Cuando nosotros queremos que además de comparar el valor, comparar el tipo de dato, entonces para eso se utilizan 3 símbolos de igualdad y ahí estamos diciendo que es idéntico. ¿Ok? Y entonces allí sí nos va a dar falso, porque él está preguntando aquí que si ese 10 es idéntico al otro 10, pero va a decir que no son idénticos porque uno es un valor entero y el otro es un valor que es una cadena o un string. Ahora, cuando hablamos de otro que es diferente, o sea, cuando queremos decir si es diferente, en este caso le estamos diciendo que si 7 es diferente de 7, al igual que con el que tenemos anteriormente con el igual.
Aquí va a decir que es falso, porque bueno, 7 es igual a 7, o sea, no es diferente. Entonces, para que nosotros podamos tomar también en consideración el, lo que es el valor y el tipo de datos, de usar el signo de porcentaje y los iguales. Entonces, allí sí va a decir que 19, que es un número, no es idéntico o no es igual a 19, que es una cadena. ¿Ok? Otra forma de que coloquemos diferente es cuando trabajamos y colocamos menor y mayor. Pero el más utilizado es el signo de exclamación. Ahora, los demás, el operador de comparación, tenemos cuando es menor, cuando es mayor, cuando es menor o igual y cuando es mayor o igual. Las funciones en PHP. Una función es un pedazo de código que yo puedo utilizar o reutilizar las veces que yo quiera. Pudiera tener una función donde me calcule si un número es par o es impar. Entonces, esa función, cuando yo requiera hacer este tipo de cálculos, simplemente hago un llamado a la función y ya no requiero estar copiando el código nuevamente dentro de mi código común. Entonces, las funciones pueden ser predefinidas, es decir, estas ya vienen dentro de PHP, son propias de PHP, y estas nos permiten facilitar y agilizar el desarrollo de nuestras aplicaciones. Tenemos también las funciones que son personalizadas, que son las que nosotros creamos a través de nuestros códigos, y estas funciones pues va a adaptarse a las necesidades específicas del proyecto que estemos realizando. Y estas a su vez pueden tener parámetros y retornos, es decir, las funciones pueden recibir parámetros y devolver valores, lo que brinda una gran flexibilidad a la hora de escribir código. Como conclusión y recomendaciones, tenemos que PHP es un lenguaje de programación bastante potente, bastante estable, que se ejecuta del lado del servidor, por lo que va a permitir que nuestras tareas se ejecuten donde se sobreentiende que es el equipo que tiene mejores prestaciones. Por tanto, nuestra página, nuestro software se va a ejecutar más eficientemente del lado del usuario. Y esto permitirá, por otra parte, contar con una amplia documentación oficial y una gran variedad de tutoriales en línea que pueden ayudar a aumentar las competencias que se tengan en este lenguaje. Por otra parte, es bueno realizar proyectos que se destaquen y que los mismos se puedan crear aplicaciones web que sean potentes, que sean bastante estables. Ahora vamos a conocer un poco de la sintaxis como tal. Yo tengo acá unos códigos que fueron hechos con algo de antelación para poder agilizar lo que es el tema todo el tiempo que tenemos para la conexión en este encuentro síncrono número 1. Sintaxis de PHP. Como pueden ver acá, aquí está una etiqueta de apertura y aquí está la etiqueta de cierre de PHP. Todo lo que esté contenido entre esta etiqueta y esta etiqueta va a ser un código PHP. También PHP permite que yo utilice dentro de él
lo que son etiquetas HTML. En este caso, aquí tenemos dos formas de mostrar por pantalla o por el navegador en este caso, la información que nosotros queremos mostrar allá, sea un resultado, una operación, una búsqueda. Entonces, para ello podemos usar print. Si aquí lo ejecutamos, aquí va H1, que es un tipo de fuente bastante grande, que son las que se usan como título organizado. Y se diría acá mi primer código PHP. Y eco también va a mostrar, en este caso, estamos usando como entender que es un párrafo, en este caso, mi segundo código PHP. Y en H3, que es un tipo de texto un poco más pequeño que el H1, y vamos a colocar acá mi tercer código PHP. Esto es lo que nos va a mostrar en el navegador. Dentro de lo que son las variables. Vamos a ver acá un ejemplo de variables. Como pueden ver, las variables pueden ser numéricas, pueden ser alfanuméricas, puede ser booleana, puede ser cualquier tipo. Lo único que yo tengo a la hora de colocar o declarar una variable es que debo comenzar con el signo dólar y posteriormente puedo trabajar con letras. Por otra parte, también debo de asignar el valor a la misma. En este caso, como estoy diciendo que es una variable numérica, le estoy asignando el valor 5. Esta es una función propia, este eco es una función propia de PHP que me permite mostrar por el navegador web los resultados de mi software, o lo que yo quiero mostrar en la página como tal. Y aquí él simplemente está diciendo, va a mostrar que esta es una variable, un número igual, y entonces aquí va a dar el valor que tenga acá la variable, y este BR, esta etiqueta BR que está acá, lo que va a permitir es que haga un salto de línea para que cuando vuelva a imprimir algo, pues deje un espacio. O que comience en la línea de abajo, por decirlo de otra manera. Esta función var_doom, este var_doom, me permite a mí conocer qué tipo de dato es el que contiene una variable. Si yo aquí digo var_doom de esta variable número, me va a decir que esto es una variable numérica. Las variables tipo texto, simplemente al igual que la anterior, empezamos con el signo dólar, después colocamos el nombre de la variable como tal, seguidamente decimos igual y entre comillas se debe colocar el string o el texto que queremos asignarle a esa variable. ¿Ok? Si fuera booleana, simplemente es lo mismo, decimos igual, dólar, en este caso le puse booleana para saber que, para hacer referencia a la misma, y en este caso le decimos que es true, ¿verdad? Igualmente, cuando yo quiero declarar un array, el array también es un tipo de variable. El array puede ser unidimensional, multidimensional, o también pueda ser solamente bidimensional. Es decir, un array puede contener cualquier tipo de variables e incluso puede contener otros arrays. Un array dentro de otro array. Ahora bien, ¿cómo declaro yo un arreglo o un array? Coloco el nombre de la variable que va a contener el array. Posteriormente digo que es igual a quién, hago acá, digo la función array. Esta función array
o este comando, por decirlo así, como ustedes lo quieran ver más fácil, es lo que realmente me va a permitir a mí, o PHP va a interpretar de que esta variable es un array gracias a esto. Coloco array, se abren y cierran paréntesis y dentro de esto se coloca la información. En este caso estamos usando colores y se colocó rojo, azul y amarillo. Igualmente, eco, por el eco puedo yo mostrar la variable, en este caso, que se llama colores, y quedo indicando la posición de array donde está el dato que quiero. Pues me va a mostrar. En este caso, vemos que dice los colores 1. Recordemos que los arrays comienzan siempre en 0. Es decir, posición 0 sería rojo, posición 1 sería azul y posición 2 sería amarillo. Y si hablamos de elementos, rojo es el primer elemento, azul es el segundo y amarillo es el tercero. Aquí podemos también crear arreglos que tengan propiedades donde ya no nos vamos a referir a la posición, sino a un apuntador, por decirlo así, o un ID que nosotros le estamos diciendo que es lo que va a guardar. En este caso, como vemos, verdura 1 va a ser el ID de quién, de lechuga, y verdura 2 va a ser el de cebolla. Y si es sencillo, aquí digo verdura, y entre corchetes verdura 1, que es la posición del array, pues simplemente él me va a devolver lechuga. Y bueno, ya cuando hablamos de los objetos, para crear una variable tipo objeto, tenemos que, al igual que el anterior, decimos fruta, objects, y posteriormente entre corchetes lo que nosotros vamos a crear, algunos atributos. Ahora hablemos un poco de lo que son las funciones. Como les dije, una función es un trozo de código que me permite a mí reutilizarlo y aprovechar este para hacer diferentes cosas. Las funciones pueden ser propias, que son las que vamos a ver ahorita. Ya hemos venido viendo algunas funciones, perdón, propias de PHP, que lo que hemos visto ahorita, como el caso de print, var, doom, write, funciones que son propias de PHP, y las que nosotros hacemos, que en este caso son las que estamos dando acá. Para yo declarar una función, debo usar el comando función, y seguidamente el nombre de la función que quiero crear, abro, cierro paréntesis y posteriormente abro y cierro llaves. Dentro de las llaves debo colocar lo que va a hacer esa función salud. Ahora, se me había pasado por alto, pero bueno, recalcar en este momento que toda línea de comando en PHP termina con un punto y coma. Si no le colocamos el punto y coma al final, esta nos va a arrojar un error. Ahora bien, en el caso de esta primera función, que la llamo saludar, va a decir hola. Y si nosotros la llamamos, ¿cómo llamo yo la función? Ya una vez que ya está la función, yo simplemente digo saludo, abro y cierro paréntesis, punto y coma, y ya yo aquí estoy haciendo el llamado a la función saludo, que ella lo que me va a mostrar por el navegador va a ser la palabra hola. Ahora, hay funciones que reciben parámetros. ¿Sí? Se le pasa un valor y ella con ese valor que se le está pasando va a retornar una respuesta o va a dar una respuesta. Porque las funciones normalmente deben de retornar un valor.
pero en ocasiones simplemente lo usamos para cosas puntuales, como por ejemplo un saludo. En este caso, esta función ahora la vamos a llamar de despedida, donde le estamos diciendo que va a recibir un parámetro que se va a llamar $Dios, porque este es un parámetro, el parámetro se coloca también como si fuese una variable. Y aquí simplemente le decimos que imprima lo que está recibiendo en adiós. Y en este caso, le estamos diciendo aquí que le estamos pasando la cadena de texto chao. Es decir, que cuando esta función se ejecute, aquí en adiós va a guardarse la palabra chao. Y cuando imprima aquí, va a imprimir chao. Ahora, también tenemos funciones que retornan un valor. En este caso, estamos diciendo que retorna a donde estábamos y que simplemente aquí ya lo que va a poner es la palabra feliz. Hablemos entonces ahora de los condicionales y los bucles. Estos condicionales y bucles son los que nos van a permitir realmente llevar el control del flujo de nuestra aplicación web. Para ello existen algunos condicionales y algunos bucles. Las condiciones son las siguientes, pues en este caso estoy dando dos valores, son dos variables, A es igual a 10, B es igual a 18. ¿Qué hace un condicional? El condicional es, por excelencia, es el if. ¿Cómo lo declaro? Coloco if y entre paréntesis coloco la condición y posteriormente abro llaves, coloco el código que se va a ejecutar si esta es verdadera y después cierro con otra llave. En este caso, este es un código que permite evaluar si una variable es mayor que la otra. Entonces, la primera condición dice que si A es mayor que B. En este caso, si es cierto, él va a colocar que A es mayor que B. Pero ¿qué pasa si A no es mayor? Porque aquí tenemos que tomar en consideración que hay tres posibilidades. La primera es que A sea mayor que B. La segunda es que B sea mayor que A. Y la tercera es que A y B sean iguales. Son las tres posibilidades que pudiésemos tener al comparar estas dos variables. Entonces decimos, bueno, si A es mayor que B, perfecto. Entonces di que A es mayor que B. ¿Qué pasa cuando eso no se cumple? Entonces entra el otro componente que es el ciclo del if, del condicional if, que es el elf, que a su vez yo puedo decir el if y colocar otra condición. En este caso le estoy diciendo, si A no es mayor que B, entonces si A es igual a B, entonces muestra que A es igual a B. Si no, ya aquí este último es cuando si no se cumple esta, no se cumple esta, entonces seguramente se va a cumplir esta. Y en este caso es mayor que A. ¿Sí? Esto es un condicional. Los condicionales, a diferencia de los bucles, en lo que una de las condiciones es cierta, la ejecuta y ya no se ejecuta más. Es decir, los condicionales se ejecutan una sola vez. Mientras que los bucles no,
Mientras la condición se cumpla, él se va a seguir ejecutando. Por eso tenemos que tener cuidado que cuando estemos trabajando con los bucles, por ejemplo, el switch case, el, el while, el for, el while, cualquiera de ellos, debemos tener en cuenta de que tenemos que saber cómo cerrar el ciclo o ese bucle. ¿Por qué? Porque si no vamos a ver un loop es que la máquina se va a colapsar, se va a quitar. Vamos a limpiar la máquina porque nunca va a ejecutar el final de ese loop. Entonces, ¿cómo lo debemos trabajar? En el caso del switch case, simplemente colocamos la palabra switch y entre paréntesis colocamos la variable que va a servir como detonador de la acción que se va a hacer. Y en este caso tenemos varias acciones, porque eso nos permite hacer con el shake. Mientras una de estas se cumpla, se va a estar. Por ello, usamos el comando break, termina la ejecución de loop. En este caso, tenemos acá una variable día que está inicializada como martes y tenemos varios casos. Dicen que en caso de ese sábado, vamos a por pantalla, voy a estudiar PHP y después está el break, o sea, ya aquí se cumplió, ya se sale del bucle. Si es domingo, voy a descansar y si es viernes, voy a ir a la fiesta. Si no, o sea, si no se cumple cualquiera de estos días, o sea, si no es uno de estos días, entonces voy a la universidad. El ciclo while, al igual que el case, trabaja también con una variable. Y esta variable puede ser un contador. En este caso, lo estamos inicializando en 1, n es igual a 1, y entonces decimos que haz mientras $n sea menor que 5, vale 1. ¿Qué pasa si esta variable o este incremento que tengo aquí no se ejecutara? Esto se va a quedar perennemente trabajando aquí. Entonces, por eso es que aquí colocamos que se le asigne 1. Es decir, este $n más baja como que si yo eligiese sumaría 1. Entonces, en la primera vuelta, aquí cuando se imprima va a imprimir 1. Cuando ya pasa por aquí, ya no vale 1, vale 2. Después imprime 2, después vale 3 y así sucesivamente. Hasta llegar a 4, porque le dijimos que fuera una especie. O sea, el ciclo while siempre se va a ejecutar hasta tanto se cumpla la condición que hemos colocado. Por eso es importante trabajar con los contadores para ellos incrementarlo o decrementarlo de acuerdo a nuestro estilo de programación. Por otra parte, tenemos el ciclo de while. El while trabaja exactamente igual que el ciclo while. ¿Cuál es la diferencia? Que el ciclo while, si no se cumple la condición, no se ejecuta nunca. En el caso del do while, se ejecuta al menos una vez. Sí, que indiferentemente de que se cumpla o no se cumpla la condición, se va a ejecutar una vez el ciclo while. Ahora, el ciclo for es el que normalmente se utiliza para iterar o recorrer arrays. El ciclo for, lo que nos dice acá es que mientras se cumpla una condición, él va a estarse ejecutando igualmente que los demás. Y aquí también tenemos que estar pendiente que se incremente. ¿Qué coloco primero?
una variable que es la que me va a servir como contador. En este caso, no necesito, a diferencia de los otros, no necesito que la misma esté inicializada, sino simplemente aquí dentro del mismo paréntesis lo inicializo la variable, después se coloca la condición, punto y coma, coloco la condición, punto y coma, y cómo se va a incrementar. Y aquí simplemente estamos mostrando lo que va a valer esa variable. Aquí en la primera vuelta vale 0, en la segunda vale 1 y así sucesivamente hasta que llegue a 5. Bueno, esto ha sido todo para este encuentro síncrono. Espero que les sea de provecho y nos estaremos viendo la semana entrante, el día lunes a las 3 de la tarde. Si ustedes tienen algún tipo de inconveniente con el horario, puedo adecuarlo a un horario que sea más fácil para ustedes conectarse. Lo que sí es que igualmente hagámoslo saber para entonces yo el siguiente encuentro o el próximo encuentro síncrono, yo me informo al coordinador que va a ser reagendado a la hora que ustedes consideran que realmente pueden tarde, sigamos entonces en sintonía y nos veremos entonces la semana entrante en nuestro próximo encuentro. Sí.